noches con todos y con todas. Ha sido una semana también, hemos tenido varios espacios para pensar, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo en la universidad desde la disertación de investigación. Se han presentado varias investigaciones que de algún modo, pues, buscamos, ¿no? Generar un espacio de reflexión, de discusión y que de algún modo este intercambio siempre es importante en investigación, ¿no? Compartir resultados y que de algún modo eso ayude a seguir siga ayudando a seguir pensando, ¿no? ¿Qué es lo que podemos seguir haciendo ¿no? En el campo de educación, en el campo de la historia, de filosofía, ¿no? De las ciencias sociales allí? Pues el día de hoy nos reúne esta última mesa de la semana. Este evento tiene como nombre Elementos para la mejora del aprendizaje, niveles de comprensión lectora, la retroalimentación formativa y la formación preparatoria allí. Y son estudiantes, una es egresada de la maestría egresada y dos estudiantes que están concluyendo sus estudios en la maestría en educación con mención en políticas educativas y gestión pública. Nos acompañan Desli Angulo Ambrosio, Fabio Salas Núñez Borja y también César Taboada Calmet. Desli nos va a presentar la investigación sobre un programa interdisciplinar para mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de cuarto grado de primaria del centro poblado Poyor del distrito de Yungar, Carhuaz, ANCAS 2024. Ella es magíster en educación con mención en políticas educativas y gestión pública de la Universidad Antonio de Montoya. Es licenciada en educación, en la especial lengua y literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con experiencia en docencia, de educación básica regular, formación artística y espacios culturales, así como dramaturga y escritora reconocida nacionalmente. Ha desarrollado proyectos de investigación, creación y gestión cultural orientados al fomento de la lectura, la escritura y el arte comunitario. Es fundadora de la Casa Cultural Cuarta Maraña y la Red Salva Perú, donde impulsa propuestas interdisciplinarias que unen arte, educación y políticas públicas. Actualmente se desempeña como encargada y coordinadora del Plan de Educación Vial en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de ANCAS, liderando acciones de formación ciudadana y seguridad vial. Fabio Salas Núñez Borja, él nos va a presentar la investigación, el impacto de la formación preparatoria en la educación secundaria sobre el éxito universitario, evidencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el periodo 2010-2023. Él es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente cursa la maestría en Educación con mención en Políticas Educativas y Gestión Pública en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y un máster en Desarrollo Económico en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es investigador junior del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina, donde su investigación se centra en la intersección entre el desarrollo humano y las políticas educativas en América Latina. Finalmente nos acompaña César Taboada Calmet. Él nos va a presentar la investigación sobre la retroalimentación en evaluación formativa. Él es licenciado en educación por la Universidad Nacional de Trujillo, con estudio de especialización en diseño, gestión y evaluación de proyectos. Él es estudiante de la maestría en educación con mención en políticas educativas y gestión pública de la Ruiz de Montoya. Se ha desempeñado por 12 años en la gestión y coordinación de diversos proyectos de la región Libertad. Actualmente se desempeña como docente de ciencias en una institución pública de la región de Cajamarca y colabora de manera independiente en proyectos para las comunidades de Cajamarca. Cada uno va a tener entre 15 a 20 minutos para exponer y al final vamos a tener un espacio para las preguntas y comentarios. Entonces, les pido a todos los que están presentes, pueden usar el chat para hacer sus preguntas una vez que haya terminado la exposición. Entonces, vamos a empezar con Desli. Desli, te escuchamos, por favor, ahí. Y presentas tu PPT. Perfecto, bien, buenas noches a cada uno de los presentes. Antes de empezar, mencionar que es un honor para mí estar aquí y poder exponer algo que creo que para cada profesional resulta importante dar a conocer, porque esto, bueno, requiere un esfuerzo y una intención sobre todo. Y creo que cuando hablamos del aspecto de educación hay algo más profundo que una intención, sino quizás un motivo personal o algo que haya trascendido en el tiempo. Y bueno, para no extenderme, eh,
voy a comenzar. Voy a ver si puedo sacar esta pantallita de acá porque no puedo ver. A ver, ya, ahora sí. Bien, mi nombre es Desli Angulo. Esta investigación tiene como título el Programa Interdisciplinar para mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de primaria del Centro Poblado Poyor del distrito de Yungar. Esto está ubicado en la provincia de Carhuaz, en Ancash, y se realizó en el 2024. Bueno, me gustaría empezar hablando un poco de lo que debería ser, ¿no? A pesar de que nosotros estamos en un mundo globalizado, donde hay grandes avances, vemos que hay un problema serio, que es el problema de comprensión lectora. Si bien es cierto, hay muchas maneras en las que el estudiante puede leer, saber. Sin embargo, las investigaciones recientes, como las investigaciones básicamente a nivel internacional y a nivel nacional, nos dicen que el alumno lee, pero no comprende lo que lee. Y bueno, obviamente la comprensión lectora es un componente clave para el desarrollo cognitivo a lo largo de toda la vida del estudiante, ¿no? Es como el nido y todo lo que forjamos para lo que va a suceder cuando este estudiante sea adulto. Esto, bueno, según la UNESCO en el 2022. Y bueno, a pesar de que esto es lo que debería ser, surge un problema grande, ¿no? Y nos lo dicen, nos los evidencian las pruebas estándares o las pruebas internacionales. ¿Y cómo nos dicen que estamos? Nosotros a nivel nacional, en comprensión lectora, en las últimas evaluaciones, se dicen que solamente el 37,6% de los estudiantes logran el nivel satisfactorio. ¿Y el nivel satisfactorio qué es? Cuando llegamos a un nivel interpretativo, que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, yéndonos un poco más al lugar donde se realizó la investigación, a nivel regional solamente el 27,5% logra este nivel. Ahora, si nos vamos un poco más al centro, que es donde se hizo la investigación, que fue en Carhuaz, solamente el 22,94% llega a este nivel satisfactorio. Esto antes mencionado según el Minedu en la evaluación que se realizó en el 2023. Ahora, nuestro estudio tuvo el objetivo de hacerse en una zona rural, donde todos sabemos que hay mayor incidencia en este problema, y vemos que en la zona rural solamente el 6,1% alcanza el nivel satisfactorio, ¿no? Esto, bueno, es realizado bajo la dirección regional de Ancash en el 2022. Ahora, esto está reflejando no solamente que los estudiantes pues tienen un problema en la comprensión lectora, sino hay un problema mucho más profundo y que se ve, que es que en la zona rural hay mucho más incidencia, hay muchos más alumnos que no pueden comprender, ¿no? Entonces, bajo esto nace la necesidad y la motivación personal de atender los bajos niveles de comprensión. ¿Por qué? Porque queremos brindarle obviamente más oportunidades a estos niños que tienen limitaciones no solamente en el aprendizaje, sino en diversos aspectos, ¿no? Y aparte de esto, también hay una motivación de que ocurre que la metodología que se usa muchas veces en zonas rurales pretenden ser las mismas que se usan en ciudad, o peor aún, que se usan de manera desfasada o de formas y estrategias tradicionales que no están funcionando. Entonces, por ello surge esta propuesta, que además surge en la cancha, y ya lo vamos a ver más adelante, surge en la cancha, es decir, surge desde la prueba. ¿No? Porque este programa es un programa interdisciplinar que usa justamente las estrategias artísticas, que está muy vinculado a mi quehacer profesional, y es cómo funcionan esas estrategias si yo las uno, si las encadeno y las empiezo a usar con un objetivo en sí, que es mejorar este problema. Por eso es que este problema básicamente propone el uso de el teatro, la música y la escritura y la lectura, básicamente para mejorar este problema. Ahora, esta investigación está alineada con las políticas educativas e impacto en el logro de los aprendizajes y equidad. Y bueno, en cuanto a la investigación en el en el marco teórico, ¿qué es? Bueno, esta es una propuesta pedagógica que integra básicamente a profundidad estas disciplinas. Ya las hemos mencionado, que son el teatro, la música y la escritura. Esto según autores como Sering en 1995, Gutiérrez y Serenales y Pérez en el 2011.
Ahora, ¿qué es lo que hace este programa? Bueno, básicamente junta las habilidades, las estrategias y los conceptos para poder afianzar este programa. Esta investigación tuvo, a ver, vamos por acá. ¿Para qué? Bueno, básicamente este programa se usa para promover el aprendizaje de manera más completa y profunda, de tal manera que se puedan desarrollar habilidades frente a ese desafío que resulta el problema de bajos niveles de comprensión lectora. Esto según Tom en 1990. Ahora, me parece importante mencionar esto, que hay una relación entre estas disciplinas, obviamente, que yo lo veo justificado, obviamente, porque la vida funciona de manera interrelacionada, ¿no? Entonces, creo que deben funcionar así, sobre todo la educación. Ahora, bajo el impacto, la interacción promueve el enriquecimiento que enfrenta los desafíos del entorno. Esto quiere decir que nosotros, bajo este programa, no es solamente enseñarle o darle herramientas para que ellos puedan comprender mejor, ¿no? Sino integrar su contexto para que ellos encuentren coherencia entre eso que aprenden y eso que hacen. Esto según Porres en el 2024 y Gómez en el 2020. Ahora, esto me parece importante porque ya se hace en otros países, obviamente aquí también, ¿sí? Pero creo que se debe abordar la educación con innovación, como lo dicen diversos autores. Ahora, este programa, bueno, pasó por 4 etapas, básicamente que son las etapas de diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación, en las cuales no me voy a centrar tanto porque las vamos a entender ya después. Ahora, en cuanto a las categorías que hemos trabajado en esta investigación, bueno, son los niveles de comprensión lectora, las estrategias artísticas y, ¿dónde está otra aquí? Y el programa y un programa interdisciplinar artístico. Ahora, los niveles de comprensión lectora hemos considerado estas tres, ¿sí? Porque actualmente se habla incluso de cuatro, de cinco, pero he querido mantener en esta investigación el nivel literal, inferencial y crítico reflexivo. Ahora, cuando nosotros hablamos al inicio de los niveles de logros, que está alineado justamente al currículo nacional, hablamos de eso justamente, ¿no? Que es como lo que nos va a permitir medir eh, cuánto o a qué nivel está llegando el estudiante. Entonces, en este nivel literal, básicamente, el alumno entiende información explícita, información que está en el texto. Esto lo dice Zapata en el 2017 y Pérez en el 2015. Ahora, ¿cómo estamos en el Perú entendiendo que este es el nivel literal? A ver, solamente el 7,3% está en este porcentaje, que es previo al inicio, ¿no? Que podemos entender que es así. Y el 27,8% está en el nivel de inicio. Esto a nivel nacional. Ahora, ¿esto qué nos dice? La evaluación muestral de Minedum en 2023. Ahora, digamos, si queremos desarrollar un poco más este nivel, vamos a ver que el 20,9% está en previo al inicio y el 40,9% en inicio por estrato. Esto según la evaluación muestral del Minedu en el 2023. Ahora, es importante mencionar que los niveles de comprensión lectora pues está realizado por las evaluaciones estandarizadas, básicamente las pruebas PISA, las pruebas OCE, las evaluaciones regionales que se hacen, como la que hace la DREA, ¿no? Entonces, bueno, bajo esto está sustentado estos niveles. Ahora, en el nivel inferencial, vamos a ver que el alumno ya hace uso de otras capacidades superiores, ¿no? Como las interpretativas, ya puede deducir un poco más, ya puede sustraer algunas ideas, esto según Cortés, Daza y Castañeda en el 2019. Y bueno, obviamente este momento es importante y es fundamental en el desarrollo cognitivo, no solamente en el estudio, sino obviamente a lo largo de toda la vida. Ahora, hablando de porcentajes en sí, ¿cómo estamos en el nivel inferencial a nivel nacional? Pues el 28,8% de nivel nacional alcanza este nivel inferencial. Si hablamos de nuestro objetivo o nuestra muestra, el 19,3% es el que logra este nivel en zonas rurales.
Esto según la Minedu en el 2023. Ahora, si nosotros nos vamos al que es el nivel esperado, ¿no? Porque uno es el nivel inicio, el nivel satisfactorio y el nivel esperado, que es el, digamos, el superior de todos, es el crítico reflexivo, que es el donde se genera realmente, podríamos decir, la información eternizada, como dicen, ¿no? Este genera un impacto psicológico y personal, gestando nueva información, esto según el autor Pérez en el 2025. En ese nivel, el estudiante va a generar juicios, puede diferenciar entre realidad y fantasía, hace juicios de validez, de apropiación, e empieza a rechazar o aceptar algunas informaciones, esto según García en el 2015. Ahora, en este nivel, ¿cómo estamos? Bueno, a nivel nacional, solamente el 30% alcanza este nivel. Y bueno, está demostrado según estas evaluaciones censales, e incluso la última que se hizo en la regional, que solamente el 30% a nivel nacional alcanza este nivel. Sin embargo, a nivel rural, ¿no? Que es donde deberíamos centrarnos, el 12,2% logra este nivel. Ahora, considerando que es una zona rural, pero que todavía tiene acceso a ciertas herramientas de la educación. En cuanto a la segunda categoría, a ver, ¿qué son las estrategias artísticas para la comprensión lectora? Bueno, justamente esas estrategias, como mencionaba, que se quiere usar en este programa, es la música, la escritura y el teatro. Ahora, las estrategias artísticas para la comprensión lectora en realidad no es algo nuevo, ¿no? Ya la UNESCO en el 2000 propuso que la enseñanza de las artes influenciaba de manera positiva en la educación, no de manera individual y académica. Esto se dijo en el 2000. Ahora, es por eso que nosotros, y además porque, bueno, personalmente en el desarrollo de las disciplinas artísticas, eh, me di cuenta que efectivamente esto funciona, ¿no? Y si nosotros lo estructuramos de tal manera, puede funcionar muy bien en beneficio de los niños que tanto lo necesitan. Es por eso que se escoge básicamente estas tres disciplinas. Una que es la música, la escritura y el teatro. Me gustaría empezar por el teatro, que es una disciplina artística en realidad muy compleja que involucra diferentes aspectos cognitivos y procesos mentales. Esto ya lo decía Merchan en el 2008. Y cuando uno hace teatro, hay un proceso de formulación del imaginario que te puede llevar a un aprendizaje profundo. Esto ya lo decía Stanislavski en 1987, que es el padre prácticamente del teatro, Freire en el 2011, Teruel y Amorós en el 2021. Ahora, ya hablando de la escritura como segunda disciplina, la escritura, bueno, forma parte del lenguaje, es cierto, lo hacemos en la escuela porque nos hacen escribir, pero no lo usamos no estamos aprovechando sus cualidades. Porque esta disciplina permite la apropiación cultural, ya lo decía Vygotsky en 1978, implica un proceso complejo también, porque antes de escribir yo necesito generar información mental. Y esto ya lo decía Ferreiro y Teberovsky en 1979 y Ramos en el 2011. La disciplina de la música también, ¿no? Es una disciplina que lo hacemos en la educación básica regular, se realiza, pero tampoco no se aprovecha, no se aprovecha, y ya lo vamos a ver más adelante por qué. La música es un ejercicio para la resolución de problemas de manera lúdica. Esto lo decía Sigüenza y Guevara en el 2022, y además sabemos que por medio de la música, obviamente, nosotros desde que nos han enseñado a cantar el himno nacional, sabemos que podemos explicar y podemos lograr la comprensión de una forma amena y significativa a manera de un juego rítmico. Esto ya lo decía Patiño en el 2018. Ahora, en cuanto a la metodología, en realidad se usó el paradigma interpretativo porque buscábamos comprender la realidad mediante la observación. En cuanto al enfoque, hemos usado el enfoque cualitativo porque nos ha permitido comprender de manera profunda la realidad, esto según Begoña en 1992 y La Torre en el 2004.
Este enfoque ha sido importante para nosotros porque fomenta la transformación, que es justamente lo que queremos hacer, según Sánchez, González y Esmeral en el 2022. En cuanto al método, he usado la investigación-acción porque esta investigación, este método nos permitía analizar la problemática para luego poder generar a partir de ese programa cambios significativos mediante la participación, obviamente, de los involucrados. Esto según La Torre en el 2004. Ahora, la naturaleza cíclica de identificación ha permitido justamente diseñar este programa y saber cuáles son las disciplinas que más nos iban a funcionar. Esto según Diego en 2007 y Creswell en 2014. El instrumento fue una ficha de observación donde pudimos analizar, bueno, a través de una entrevista, información directa de los estudiantes y de los docentes. Nuestra Deli, muestra podemos, fue, Deli, ¿podemos ir avanzando un poco, por favor? sí, 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 ok, está bien. A ver, bueno, básicamente la investigación tuvo el objetivo de diseñar este programa para poder usarse en estos niños de cuarto grado, donde nos propusimos comprender los niveles para luego analizar las estrategias artísticas que se estaban proponiendo y finalmente modelar una propuesta que pueda funcionar. La investigación tuvo resultados que tienen que ver obviamente con los objetivos y nos encontramos frente a un momento clave que intensificaba la problemática, ¿no? Que era la relación de la comprensión lectora y la pandemia. Porque si antes ya habían problemas o había esta brecha de los estudiantes en zonas rurales y en zonas urbanas, encontramos que hay una consecuencia de la pandemia y hay una relación directa con las demás áreas de aprendizaje. También encontramos que hay una coherencia del texto y el contexto, ¿no? Muchas veces no se cumple esto a diferentes factores, pueden ser las condiciones económicas del estudiante y las limitaciones del material de trabajo. Ahora, en cuanto a la expresión artística, de los resultados, la expresión artística como una oportunidad para el aprendizaje, vimos que estas estrategias causaban un impacto positivo cuando se les aplicaba. En cuanto al rol de la institución y la comunidad, también vimos que era importante o se encontró una diferencia ahí que causaba o que era muy diferente a instituciones donde sí había un liderazgo directivo, ¿no? Donde sí se interesaba en que en sus docentes estén capacitados, en que se apliquen estas disciplinas, aunque sea de manera independiente. También encontramos que había falta de capacitaciones prácticas para los docentes, ¿no? Todo era comúnmente como se hace generalmente, ¿no? El profesor se sienta, escucha a docentes lo que tienen que decir y al final no se llevan nada para aplicar en las aulas. También encontramos que las iniciativas artísticas propias para el aprendizaje surgían muchas veces de los docentes, pero de manera experimental, ¿no? Sin darles información que ellos puedan usar. Ahora, a ver, vamos para acá. En cuanto a los resultados, bueno, cuando realizamos esta investigación, nos dimos cuenta que se habían, bueno, esto se realizó con 13 niños, ¿no? Pero en realidad habían 18 niños, pero se aplicó con 13. Entonces, en uno de estos discursos, el docente nos contaba que de los 18 niños que tenían, solo dos sabían leer. ¿No? Y esto, bueno, hablando básicamente del estado de la comprensión o la relación de la comprensión lectora y la pandemia. Porque si bien es cierto, los niños retrocedamos y ellos están en cuarto año, ¿no? 2 años antes estuvieron en educación virtual, es decir, no hubo esa relación directa. Entonces, cuando el profesor llegó a las aulas y los encontró ya pasado 2 años, ¿no? Porque ellos estuvieron en primer año y después se dejaron de ver y llegaron y eran alumnos que no sabían leer. Se encontró también la incidencia de que los alumnos no podían, no sabían aún agarrar, o sea, la parte motriz de la escritura no podían hacerla, ¿no? Entonces, básicamente en conclusión, lo que tuvieron que hacer era retroceder y aprender lo que tuvieron que enseñar o lo que el docente tuvo que enseñar en primer año, ¿sí? Ahora, en cuanto a la evidencia ya que podemos ver en los estudiantes a la hora de la práctica, el estudiante, bueno, de zona rural
tiene algo particular, que suele ser muy participativo, suele ser muy alegre, por lo tanto tiene una predisposición importante para la educación, sin embargo no tiene herramientas, ¿no? Cuando tú le preguntabas algo, contestaba de manera literal, ¿no? Que es muchas veces donde se queda el estudiante. Ahora, en cuanto a la expresión artística como oportunidad para el aprendizaje, nos dimos cuenta cuando realizábamos ciertos ejercicios con ellos que eran una gran oportunidad porque ellos aprendían de manera dinámica y se asombraban. Y creo que la educación o el aprendizaje es importante el asombro del estudiante. En cuanto a la entrevista con los docentes, uno de ellos nos comunicaba que cuando ellos tienen que hacer cosas en grupo como teatralizar, ¿no? Usando la disciplina, entienden y por sí solos ellos mismos sacan sus conclusiones. Es decir, aquí el teatro nos está funcionando para llegar hasta ese nivel interpretativo, reflexivo, ¿no? Cosa que no hacen cuando solo leen y se les pone el papel enfrente. El docente también nos expresaba aquí que a él le gustaría poder realizar esas disciplinas. Sin embargo, no se sentía que era capaz porque no sabía de eso, no había material. En cuanto a la evidencia empírica, bueno, aquí vamos a ver que existen a nivel internacional, sobre todo, programas que realizan esto hace muchos años, como el programa Humanitas, donde involucra la literatura y las disciplinas artísticas, las cuales mejoran el aprendizaje. Ahora vamos para acá. Bueno, acá me gustaría más pasar a cómo ya después de estructurar este programa con la evidencia que se encontró, nosotros pudimos concluir que queríamos usar estas tres disciplinas, el teatro, la escritura y la música. Entonces, propusimos este programa a manera de circuito, donde el niño pasaba primero por una etapa donde veía al adulto realizar estas disciplinas a manera de espectador y luego pasaba a un momento donde él empezaba a experimentar estas disciplinas. La primera, bueno, básicamente aquí en este cuadro lo que se propone es el tiempo de duración del programa, ¿no? Que viene desde la coordinación y la capacitación a los docentes, que eran propuestas en realidad hechas como talleres. Aquí podemos ver esto. Bueno, es importante mencionar que esta propuesta nace también ya desde un programa que personalmente lo tenemos con un grupo de artistas y también educadores. Y el programa en realidad se llama originalmente Lea un cuento, salva un niño, que nació como una oportunidad, o más bien como una búsqueda de cómo hacemos de que de que los niños de zonas quizás en riesgo o de zonas rurales vayan al teatro, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que nosotros que teníamos una sala de teatro en el centro de Lima, todos los que llegaban siempre eran personas de otros lados y no llegaban nuestros niños del centro de Lima. Entonces nos dijimos, bueno, acá hay un problema, tenemos que abordarlo. Y dijimos, bueno, tenemos que salir a las calles y ver qué hacemos. Y nos dimos cuenta que para que el niño llegue, busque, o sea, un usuario de teatro, ¿no? Tenía que primero entender mentalmente o de manera cognitiva qué pasa en la cabeza para poder entender una función de teatro, ¿no? Entonces fue que nos dimos cuenta que el niño necesitaba en realidad leer más. Y es por eso que este programa salió y conoció las calles y a partir de conocer a los niños que generalmente vendían caramelos, los niños que estaban en situación de riesgo de centro de Lima, íbamos trabajando con libros ilustrados para poder así generar poco a poco, evolucionando, ya añadiendo otras disciplinas artísticas, ¿no? Como ya el teatro, como la música, cómo hacemos música con Deli, ellos. Deli, vamos terminando ahí, por favor. Ok, listo. ¿Dónde estamos? Bien, en cuanto a esta investigación, llegamos a la conclusión de que en realidad, ¿dónde está? ¿Dónde está? No puedo ver. Con relación al objetivo. Bien. Nos dimos cuenta que diseñar este programa interdisciplinar en realidad iba a ser de beneficio para desarrollar los niveles de comprensión lectora de estos niños, en este caso de cuarto grado de Carhuaz. Respecto al objetivo específico, bueno, que fue comprender los niveles.
nos dimos cuenta que existen factores socioeconómicos y la insuficiencia de material educativo que obviamente constituye una barrera adicional en el desarrollo de los docentes en sus sesiones. Ahora, en cuanto a la relación del objetivo de analizar estas estrategias, nos dimos cuenta que las estrategias del teatro, la música y la escritura nos ayudan y nos benefician y le dan además un enfoque lúdico y exploratorio. Sin embargo, hay limitaciones que se tienen que tener en cuenta. En cuanto al objetivo 3, que fue modelar esta propuesta, bueno, se evidenció que estas disciplinas ya mencionadas en realidad aportan de manera positiva al estudiante. Y bueno, eso es un poco de esa propuesta. Muchas gracias. Gracias, Deli, muy amable. Por favor, ahí podemos usar el chat para hacer nuestras preguntas, que al final los profesores estarán respondiendo. Fabio, te escuchamos ahí, por favor. Gracias, Uriel. Déjeme, por favor, compartir mi pantalla. De acuerdo. Me confirman, por favor, si se puede ver y me escuchan bien. Sí, te escuchamos y se puede ver. Listo, muchas gracias. Em, para continuar esta discusión sobre la importancia, en este caso, de la preparación durante la escuela para resultados educativos posteriores, yo planteo un estudio que profundiza en la comprensión de tal vez una institución para todos conocida, pero sobre la cual desde la evidencia empírica aún no se ha hecho mucho, ¿no? Hay como esa intuición sobre qué efectos podrían estar generando los colegios preuniversitarios sobre las trayectorias educativas de los jóvenes, pero aún falta comprender exactamente cómo se produce el efecto, qué consecuencias, por ejemplo, adversas puede haber, más allá de los logros de admisión o el logro de ingreso. Em, para la jornada de hoy he planteado 5 puntos básicos. Quiero comentarles un poco cómo es que surge la institución, dar un poco de contexto a el tipo de brecha que aborda, para luego también comentarles una propuesta de estudio, de diseño, para estimar el efecto que tiene la institución sobre justamente las trayectorias educativas de los jóvenes, siendo el caso de estudio para esta investigación la Pontificia Universidad Católica del Perú. Voy a comentar también un poco cómo se relaciona esta investigación con la literatura de referencia, que está principalmente desarrollada en países de ingresos altos, principalmente Estados Unidos. Luego también hablar con más detalle del diseño metodológico de la investigación, cómo se distingue de ¿no? Apuestas previas y también, obviamente, qué limitaciones implica. Los resultados van a estar centrados en 2 tipos, los descriptivos y correlacionales, que es como un ejercicio inicial de indagación sobre la cuestión, y luego los de carácter causal, que es el valor agregado, digamos, de la investigación a partir de métodos que se conocen como cuasi experimentales. Y al final comentar un poco sobre la relevancia de la evidencia que se genera en el estudio para las políticas públicas en el ámbito. Yo diría que justamente de este momento de transición de la educación básica a la educación superior universitaria en este caso, ¿no? Entonces, el panorama amplio en el que se inserta esta investigación es uno en donde observamos altas tasas, ¿no?, de acceso a educación básica, y un cambio de foco de las políticas a nivel internacional y en países de ingresos medios y bajos particularmente, hacia el acceso a la educación superior, ¿no? Este proceso que en muchos países se ha unido de masificación del acceso, también implica el caso peruano, pero inclusive cuando han aumentado las tasas de acceso, ha persistido un problema vinculado, que es el de la preparación universitaria. Entonces ya no solo nos concentramos en cuántos jóvenes realmente logran transitar efectivamente de la básica a la educación superior universitaria, sino también cómo les va en ese nivel educativo, ¿no? En la década de los años 90 hubo un proceso de liberalización de la educación en Perú que
fomentó la creación de distintas instituciones educativas en distintos niveles, pero también de un segmento en educación básica, que ha ampliado mucho la matrícula, ¿no? Pero eso sucedió también con un proceso de, digamos, desregulación del sistema educativo en general, siendo que esa oferta generada terminó siendo muy heterogénea en calidad. Muy heterogénea en calidad, muy heterogénea en tipos, diríamos, ¿no? Por eso es que actualmente la escuela privada peruana es tan diversa que esta categoría demasiado amplia de privada ya no aplica para muchos de los casos de estudio, ¿no? En el Perú es particularmente interesante esto, ¿no? El grueso de la población joven que sale a educación básica tiene altas, muy altas aspiraciones educativas, entonces se va a orientar hacia ese segmento de educación superior de carácter universitario. A pesar de estas altas aspiraciones, a pesar de este aumento de la oferta de educación básica y también, cabe señalar, de la superior universitaria, persiste una brecha, ¿no? Que es fácilmente percibida entre los conocimientos o las habilidades, competencias que logra un estudiante en educación básica y aquellas que son requeridas en educación superior. Y eso no es algo nuevo, de hecho, hay incluso registros de testimonios a inicios del siglo XX, que eso es algo que caracterizaba ya el sistema educativo peruano, pero se ha mantenido, ¿no? Y solo es en las últimas décadas donde, a partir del cambio en la estructura de oportunidades a nivel nacional, en donde ha surgido una institución para poder cubrir esta brecha de educación básica a superior. Primero fueron las academias preuniversitarias en los 70s para ocupar este mercado de cierre de brechas, pero posteriormente, a medida que las propias universidades generaban sus centros preuniversitarios y entraban en competencia con las academias, y gracias también a este contexto de fomento en inversión privada en educación, es que los dueños de las academias comienzan a pensar en ir un poco más atrás, ¿no? En etapas del sistema educativo y concebir la creación de estos colegios preuniversitarios, ¿no? Básicamente respondieron a la pregunta de por qué no comenzar desde la escuela con este tipo de preparación. Cuando usamos datos del censo educativo a partir de un proceso de detección de los colegios que voy a explicar brevemente a continuación, podemos rastrear la evolución que ha tenido esta institución en nuestro país a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Y justamente las líneas punteadas en este gráfico permiten identificar o entender esos hitos clave que ha habido en la expansión de este tipo de colegio a nivel nacional. En general, es importante señalar que la Pontificia Universidad Católica del Perú es una de las universidades referentes para buena parte de sus colegios, junto a la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional de San Marcos, pero hay otras razones por las cuales se debe justificar como caso de estudio esta universidad. Principalmente son tres. Una es que el sistema de pensiones diferenciados de la universidad permite tener un perfil socioeconómico diverso que se ajusta, uno podría argumentar, de forma más realista con la distribución de ingresos a nivel nacional, al menos en relación a otras universidades privadas. Por otro lado, el enfoque humanista de la PUC dialoga bastante bien con los objetivos, las expectativas que aparecen en el currículo nacional para educación básica. Y también la PUC es justamente lo que me comentaba al inicio, es una universidad de carácter aspiracional y sirve como referente para varios de los colegios preuniversitarios. El estudio aprovecha una base de datos Nobel que implica realmente el emparejamiento de datos que vienen del Ministerio de Educación, los censos educativos, el padrón de servicios educativos y datos administrativos que vienen de la universidad, que es el caso de estudio, ¿no? Que tiene información académica de resultados en prueba de admisión y un poco del perfil socioeconómico y demográfico de los jóvenes, ¿no? Que van a transitar de educación básica a la educación superior eh, y permite también tener dos unidades de análisis en ese estudio, los colegios y los estudiantes. Entonces, la pregunta de investigación que busco responder a partir de la tesis, a fin de cuentas, es ¿qué efecto producen o generan los colegios preuniversitarios sobre los jóvenes que son egresados de esos colegios, sobre dos resultados educativos posteriores? Yo denomino el primero como logro de ingreso.
que es la probabilidad de acceder a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y el segundo como logro de desempeño, que es el desempeño académico una vez dentro de la universidad. Para eso hago uso de métodos cuasi experimentales de evaluación de impacto y voy a comentar en unos momentos también la intuición de esos métodos. Pero antes es muy importante tomar en cuenta que si uno va al padrón de servicios educativos y busca la categoría de preuniversitario, va a estar mucho tiempo buscándola porque realmente no aparece en el padrón de servicios educativos, lo que implicó un reto metodológico importante. Pero la forma de esquivar, digamos, este reto metodológico en el caso de esta investigación fue primero volver a esta caracterización inicial de colegios universitarios y reconocer que ellos buscan principalmente fomentar el logro de ingreso, ¿no? Entonces van a generar un tipo de señal en el mercado que sea consistente con esta idea. Y esa señal se ve de este tipo, ¿no? Los afiches que ellos publican con el puesto de ingreso, la universidad donde se ingresa, la información del estudiante de su colegio eh, a partir de un ejercicio de sistematización de esta información y una encuesta de autopercepción, eso permitió construir una lista de colegios universitarios que va a ser sujeto de estudio, ¿no? El caso anterior fue un colegio en Lima Metropolitana, pero este tipo de señal es bastante consistente a nivel nacional. Este es el caso de un colegio en Arequipa, también hay casos similares en Ica. Entonces es una estrategia que se puede argumentar bastante robusta, sólida para poder detectar estos colegios que no se encuentran en un registro oficial del Ministerio de Educación. Ahora sí, pensando únicamente en el proceso, en la estimación per se del efecto de la asistencia a esos colegios sobre estos dos resultados educativos, no voy a entrar a profundidad sobre la discusión de los determinantes de la elección de colegio, pero parte de lo que a mí me permite identificar variables para modelar este efecto es la consulta a esta literatura, ¿no? Lo que sí me gustaría poder aclarar en esta presentación, que es relativamente corta, es la intuición detrás del método, ¿no? ¿Cómo es que uno realmente puede comparar colegios preuniversitarios con otro tipo de colegios? Alguien podría señalar que son realmente diferentes y uno no puede distinguir si este efecto se produce por el modelo pedagógico o las condiciones de infraestructura, el ratio de alumnos docentes, nivel socioeconómico, como en un contexto de tantos factores confounding factors es que uno realmente logra estimar un efecto. Y la estrategia que uso para eso se llama eh, emparejamiento por puntaje de propensión, aprovechando los dos niveles de agregación, las escuelas y los individuos. Entonces, dado esta base de datos comprensiva, yo puedo acotar mi grupo de estudio a aquellos colegios que son muy parecidos en características observables a los preuniversitarios, pero que se distinguen de ellos solo a partir del modelo pedagógico. Y luego, dentro de este grupo mucho más acotado, yo lo que hago es tener una muestra de estudiantes que viniendo de colegios muy similares, estadísticamente indistinguibles, son a su vez muy similares en características observables a nivel individual. Como consecuencia, lo que yo puedo luego calcular es una diferencia promedio en los resultados del estudio que solo se debe a la asistencia a los colegios universitarios y yo interpreto también a su modelo pedagógico, ¿no? La formalización es la que muestro en las diapositivas, que también puedo compartir para que luego entren a su vez en el detalle, pero esto también es otra forma de representar la intuición que ya he comentado, ¿no? De qué consideraciones, qué variables se introducen en el modelo para asegurarnos que los grupos sean comparables, ¿no? Esta es la ecuación principal, digamos, de estimación, que controla también por el perfil socioeconómico de los estudiantes, por variaciones en el tiempo y por variaciones también en la unidad, facultad donde estudien, ¿no? Es muy importante cuando se hace este tipo de ejercicios asegurar la comparabilidad entre los grupos de estudio. Eso lo hago viendo las distribuciones y en la medida que se superponen, sabemos que los grupos son bastante similares. Un ejercicio adicional, digamos, para asegurarnos de la robustez del método, es ver si las diferencias en variables de interés cambian, se vuelven no significativas cuando uno hace este ejercicio de emparejamiento. Y efectivamente vemos que si no hubiéramos procedido de esta forma,
habrían otros factores que confundirían el efecto estimado. Pero dado que realizamos el emparejamiento en dos etapas, no hay preocupación en ese sentido, ¿no? Como comenté en un inicio, inicialmente tenemos la intuición a partir de las correlaciones. Y lo que vemos es que el grupo de estudiantes de colegios preuniversitarios obtiene en promedio mayores puntajes en la prueba de admisión que sus padres de otros colegios, Mm. ¿no? Esto solo como ejercicio correlacional. Esto es decir, tienen un mayor logro de ingreso. Al mismo tiempo, los estudiantes de colegios preuniversitarios tienen un desempeño académico promedio menor que sus pares de colegios universitarios, lo que equivale a decir es, tienen un menor logro de desempeño. Y esta es una situación bastante paradójica, donde parece que los colegios universitarios afectan positivamente a la probabilidad de estudiar en una universidad como la católica, pero afectan negativamente el desempeño académico una vez dentro. Esto, lo anterior fue correlacional, pero los efectos de carácter causal con el método de emparejamiento son consistentes con esta visión, ¿no? Solo para cerrar la presentación, yo creo que hay mucho que explorar respecto de esta institución. Hay mucho que se ha comentado desde el ámbito pedagógico por figuras como Carvalho, Tattenberg, pero aún muy poca evidencia empírica, en particular aquella de carácter causal. Es un debate que también nos invita a pensar sobre los sistemas de evaluación en el país, sobre cómo se formulan, en particular los exámenes de admisión, cómo se regula o no la oferta privada de educación y lo heterogénea que puede llegar a ser. Y también diría yo la importancia de repensar los modelos pedagógicos y orientarlos a un fin, diría yo, también más integral que solo el acceso a la universidad. Gracias por la atención. Muchas gracias, Fabio. Entonces, continuamos con César. No se olviden, por favor, en el usar el chat para hacer sus preguntas. Ahí. Bien, buenas noches con todas y todos. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes un poco este trabajo de investigación que estoy llevando a cabo en una institución educativa de la zona rural de Cajamarca. Eh, por favor, confírmeme si es que se está presentando adecuadamente. Sí, pues, la pantalla completa ahí. Ok, listo, gracias, Muy Uriel. bien, ahí está. La retroalimentación en la evaluación formativa en docente de educación secundaria de Cajamarca. Em, Como les menciono, este es un trabajo de investigación que estoy llevando a cabo un poco para poder entender de manera más amplia y poder comprender qué representaciones tienen los docentes acerca de en general, de la evaluación formativa y en particular sobre la retroalimentación. Es una investigación que todavía estoy en proceso, pero puedo adelantarles algunos aspectos que ya estamos recogiendo a partir de las entrevistas. Em, Quisiera comenzar mencionando que este tema de la retroalimentación, no obstante de haber robustos estudios, metaanálisis amplios que dan cuenta del gran aporte y del impacto que tiene la retroalimentación en el logro de los aprendizajes. Y ahí estoy mencionando a tres metaanálisis, ¿no? Desde el año 96, ¿no? Con estos dos investigadores que dan cuenta del impacto que tiene la retroalimentación sobre el aprendizaje alrededor de 0,41. ¿No? Eh, y luego hay un gran estudio del poder de la retroalimentación, que también es un amplio metaanálisis, donde Hattie y Timperley mencionan de que el efecto es todavía mucho mayor, llegando al 0,79 sobre el aprendizaje de los estudiantes. Posteriormente, en 2020, estos mismos autores revisan, ¿no? este tema, estos metaanálisis sobre el impacto de la retroalimentación y mencionan de que, evidentemente, pues, de acuerdo a la cantidad de datos que se analizan, llega hasta el 0,48%. ¿No? Entonces, teniendo un sustento bastante amplio del impacto que tiene la retroalimentación en el enfoque de la evaluación formativa sobre el aprendizaje de los estudiantes, es que me motivó a poder encontrar algunas relaciones
algunas estrategias que deben aplicar los docentes en el aula que puedan realmente tener impacto en los aprendizajes. Ahora, analizando los resultados del monitoreo de las prácticas escolares, ¿no? Tanto del 2023 como del 2024, es que luego de estas visitas a las sesiones de aprendizaje que realiza el Ministerio de Educación, encuentran que eh, la mayor cantidad de docentes en el 2023 presentan un nivel de inicio en el tema de retroalimentación, ¿no? Llegando a un valor estimado de 1.36, eh, es calificado como nivel inicio, ni siquiera en proceso y mucho menos en logrado, ¿no? Entonces, referente a la retroalimentación, y en el 2024 este mismo monitoreo de las prácticas escolares nos indican de que el 71% de docentes está en inicio, y hay un 28% de docentes que logra estar en proceso, ahí está el 99% de los docentes. Entonces, muestra básicamente si no desconocimiento digamos, de la estrategia de la evaluación formativa y específicamente de la retroalimentación, una ausencia de una práctica en el aula, ¿no? Y es un poco por ahí que se esboza el problema a partir no obstante que está normado y que el Ministerio de Educación continúa eh, eh, impulsando, fortaleciendo, capacitando a los docentes en este tema, ¿no? A pesar que la resolución 094 del 2020 que todos conocemos sobre la evaluación formativa indica que la retroalimentación es un medio necesario, indispensable para que los estudiantes logren los aprendizajes. Entonces, no obstante, está normado, no obstante, hay una suficiente evidencia empírica que indica que la retroalimentación es un medio importante para poder lograr aprendizajes. Es realmente un tesoro que todavía está escondido en nuestra práctica cotidiana de los docentes, ¿no? Menciono aquí los resultados, ¿no? eh, de la evaluación sobre los aprendizajes de los docentes, sobre todo estos aprendizajes que tienen que ver con los factores asociados, ¿no? Del 2024, en donde demuestran que un alto porcentaje de docentes todavía no reconocen a la retroalimentación como un elemento importante de la evaluación formativa y todavía lo representan y lo significan con este tipo lo relacionan con este tipo de frases, ¿no? Como, por ejemplo, que retroalimentar significa repasar con el estudiante lo que se ha visto en clases anteriores, ¿no? Es como una especie, lo entienden como un reforzamiento para las clases que ellos realizan, ¿no? Además que, entre otras connotaciones que, digamos, no están relacionadas con el centro de lo que es la evaluación formativa, y tampoco con el tema de la retroalimentación. Y esto se acentúa en docentes de instituciones educativas privadas y rurales, ¿no? Como sabemos, eh, un porcentaje de la educación, ¿no? En nuestro país. Entonces, énfasis de los docentes en el trabajo de calificar. Entonces, en el tema no obstante toda la capacitación que ya se ha dado, no obstante la normativa, no obstante el currículo nacional que ya tenemos muchos años implementando, todavía hay un mayor énfasis de los docentes en la calificación de los estudiantes, en calificar, en otorgar una nota que realmente pueda, para el docente, pues, validar que ha logrado o no ha logrado su trabajo, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se suma a una serie de prácticas limitadas sobre retroalimentación. Es decir, si bien es cierto, hay docentes que sí mencionan, que sí indican que están trabajando la retroalimentación, estas vienen a ser prácticas bastante limitadas, ¿no? Que están centradas básicamente en corregir, señalar errores y por último calificar, porque calificar es, digamos, lo que se necesita hacer en la evaluación, ¿no? Y lo que tradicionalmente se aplica. Y adicionalmente a esto hay
digamos, un interés del docente y un uso de la retroalimentación enfocado a la persona, ¿no? Entonces, es vista la retroalimentación como una estrategia básicamente para motivar a los estudiantes, para felicitar, para señalar, y ahí también hay un espacio, nos dice la literatura, que puede ser perjudicial en caso pueda aplicarse una retroalimentación, digamos que no sea la adecuada, ¿no? En lugar de motivar, desmotiva y finalmente no se logra lo que se espera en la retroalimentación. Entonces, frente a todo este panorama, ¿no? Este esbozo de la realidad problemática, frente a los resultados que se obtenido pues en los monitoreos, frente a toda esta evidencia, nos planteamos la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que se manifiesta la retroalimentación, evaluación formativa en docente de secundaria en una institución educativa de la zona rural de Cajamarca, que básicamente tiene algunas peculiaridades, ¿no? Pensamos que este estudio nos va a ayudar a tener una comprensión más amplia de la retroalimentación, evaluación formativa, básicamente analizando cómo se implementa en el aula, efectivamente, pero también cuál es la percepción de los docentes, ¿no? Eh, claro, me dirán, pues, pero la evidencia te dice que los docentes no lo aplican, pero en el contexto de esta investigación de carácter cualitativo es un poco indagar por dónde va sus percepciones y la connotación que tiene su aplicación en el aula, ¿no? Y además pensamos que un trabajo como este podría ayudarnos a tener una secuencia metodológica de la retroalimentación en el aula, sobre todo en contextos regionales y de zonas rurales, como en el que se viene aplicando el trabajo. El modelo. eh, el modelo que fue propuesto en este artículo bastante conocido, ¿no? El poder de la retroalimentación y que ha venido siendo pues modificado, ¿cómo resumirlo? El, el- de manera amplia, ¿no? Hay autores actuales, Rebeca Nijovis, ¿no? Incluso Pedro Revela, que están trabajando bastante este tema y un poco han validado y han reforzado lo que se plantea en este modelo, ¿no? Entonces, en este modelo básicamente nos indica que tenemos algunos insumos claves que debemos manejar en el tema de la retroalimentación, que son tener en claro y conocer cuáles son las metas del aprendizaje. Eh, Debe haber una tarea donde se demuestra el desempeño del estudiante, pero además de eso debe haber un contexto apropiado que le permita a los y las estudiantes poder desarrollar justamente las tareas que se asigna, pero además las competencias que se esperan. Hay tres grandes preguntas que guían la retroalimentación efectiva según este modelo, ¿no? ¿A dónde voy? ¿No? Que tiene que ver con las metas. ¿Cómo voy? El progreso, la ubicación actual de esas metas. Y además, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo próximo que se debería hacer para poder lograr y tener las estrategias inmediatas, ¿no? Ahora, según este modelo, ¿no? que ha venido siendo validado y gozado, estas preguntas de retroalimentación se pueden manifestar en cuatro niveles, ¿no? Básicamente, ¿no? Un nivel de tarea que básicamente nos indica que el docente ha puesto el foco netamente en el producto, en si está bien o si está mal la tarea. Hay un segundo nivel, que es el nivel del proceso, donde el foco está puesto en las estrategias que ha tomado el estudiante para llegar a esa tarea. Y un cuarto nivel que, ¿no? que es el nivel de la autorregulación, donde no solamente se tienen los dos procesos, se tienen en cuenta los dos niveles anteriores, sino que además está caracterizada, se trabaja el tema de la autorregulación, del autocontrol, para que el estudiante pueda tener de un cuarto nivel que básicamente
digamos, no es una escala de de los niveles anteriores. Digamos, se puede considerar como un nivel aparte y que tiene que ver mucho con la motivación. Y hay muchos autores que han escrito sobre este tema, sobre la eficacia de este nivel. Y es este foco que pone el docente únicamente en retroalimentar enfocado en la persona, ¿no? Evaluaciones positivas o negativas como que excelente tarea, muy bien hecho, sigue esforzándote, te felicito, y no dan ninguna otra información referente a la tarea, ni al proceso, ni al tema de su propia autorregulación. Son frases que constantemente acompañan a las calificaciones y que los docentes utilizan para, entre comillas, motivar a los estudiantes. Sin embargo, no hay ninguna mayor orientación ni utilidad en ello, ¿no? Entonces, el modelo también nos indica y está siendo validado de que lo que se busca es reducir las discrepancias entre los conocimientos y el desempeño actuales y el desempeño deseado, obviamente, ¿no? Eso es lo que se quiere con la retroalimentación. Eh, Continúo. Aquí he profundizado un poco más en estos cuatro niveles que en verdad son útiles para poder tener un marco de referencia, pero en el análisis que estamos haciendo, en las entrevistas que estamos realizando con los docentes, algunos se están validando porque tienen una relación directamente con lo que el Ministerio de Educación está planteando en el marco del buen desempeño docente, eh, y tiene algunos términos análogos, pero digamos, todavía no hay una comprensión profunda de estos niveles que se plantean en la práctica docente, ¿no? La metodología que hemos trabajado, que estamos impulsando, es que, bueno, el paradigma interpretativo, queremos conocer cómo es que los docentes interpretan su propia práctica, interpretan estrategias de la retroalimentación, ¿no? En un enfoque cualitativo bastante amplio y también analizando su propio discurso, ¿no? Estamos aplicando una entrevista semiestructurada en versión educativa en Cajamarca, ¿no? De estudiantes de zonas rurales. Ahora, hay unas características especiales en esta institución educativa y es que, digamos, dentro del reporte de monitoreo que realiza la UGEL de Cajamarca, es que es una de las instituciones que, digamos, han avanzado en el tema de evaluación formativa, porque esto salvando porque es bastante difícil, no es fácil encontrar una institución educativa, digamos, que mencione que está avanzando en el tema de la evaluación formativa y mucho menos en retroalimentación, pero ah, digamos, ah, en los reportes de monitoreo sí se menciona que se está trabajando en el tema de retroalimentación, ¿no? Digamos, por lo menos hay un reporte positivo. Ahora, ¿qué estamos analizando? ¿Qué es lo que estamos trabajando con los docentes, ¿no? Y aquí estoy mencionando algunas categorías, bueno, las tres categorías que estamos trabajando en el análisis que estamos haciendo con los docentes, ¿no? Primero es un poco conocer cuáles son sus representaciones, sus nociones sobre la retroalimentación. No es tanto que nos digan, pues, eh, qué es lo que dice el ministerio, qué es lo que dice la teoría sobre la retroalimentación, sino cómo ellos lo van percibiendo en su práctica, ¿no? Y cómo ellos se representan a sí mismo el tema de la retroalimentación, ¿no? Hay una segunda dimensión que es las estrategias, es decir, cómo es que se organizan, se comunican y se implementa la retroalimentación. Y ahí hablamos de tiempo, qué tan frecuente es el tiempo, la cantidad, ¿no?, de retroalimentación, si retroalimentan toda la tarea, todo o el proceso, ¿no? Y si es que hay una sobrecarga también de retroalimentación, las modalidades de comunicación, si es que se está trabajando de manera oral, escrita, de acuerdo a lo que el docente viene aplicando en aula. Y finalmente esta dimensión de los contenidos, ¿no? Lo que yo hablaba de los niveles, ¿no? Hablando de contenido de la retroalimentación. ¿Dónde se pone el foco cuando el docente realiza la retroalimentación? ¿Solo en el producto, en su proceso? ¿Llega el docente a tratar algunos temas de autonomía, de autorregulación, de reflexión o reflexiva, como le llama el Ministerio de Educación?
o es que finalmente solamente se centra en la persona, solamente está centrada en lo que en esa motivación, digamos, sin mayor contenido, bien hecho o mal hecho, que realizan los docentes a los estudiantes. Finalmente quisiera dar a conocer unos avances que tenemos ya en el resultado de algunas entrevistas que venimos realizando. Todavía estamos en proceso, pero sí estamos avisorando y sí estamos encontrando básicamente este tema de que los docentes todavía les cuesta estructurar sistemáticamente su propia práctica de retroalimentación. Cuando les preguntamos a los docentes, ¿no? de esta institución educativa, ¿están realizando retroalimentación? ¿No? ¿Cómo están realizando su trabajo de retroalimentación? Digamos, como que ellos entienden que es parte del monitoreo que realizan los directivos, los especialistas, y es por ende parte de su evaluación. Entonces dicen, bueno, estamos realizando retroalimentación y lo hacemos en tal momento, en el momento de que entregan sus trabajos. Y ellos de pronto no identifican que ellos realizan la retroalimentación en distintos momentos de su práctica pedagógica. Todavía no identifican que parte de su labor cotidiana es que sí, cuando un estudiante le presenta un trabajo, ellos están enfocándose y están haciendo devoluciones de manera inmediata, de pronto no tan estructuradas ni tan sistemáticas como se espera, pero sí están realizando, pero para ellos no lo consideran como parte de un proceso de retroalimentación, sino que ellos lo consideran, digamos, como parte de actividades de aprendizaje en el aula, de la sesión de aprendizaje, pero no están identificándoles como una práctica de retroalimentación que realmente es. Docentes relacionan retroalimentar como requisito parte de su evaluación de desempeño, ¿no? Como les decía, sin reconocer que si realizan esta práctica de manera espontánea. Sí lo están realizando, pero todavía no está digamos, identificada de esa manera, ¿no? Se valida el hecho de que algunos docentes lo entienden como un repaso, un reforzamiento de las clases, ¿sí? Entonces, el docente, cuando se sienta con el estudiante y le da, digamos, una devolución a lo que ha hecho el trabajo, entonces, y él dice, yo tengo que reforzarle, yo tengo que repetir lo que he hecho en la clase, pero de otra manera, con otra estrategia, y básicamente la estrategia que prima es que lo diga más despacio y más lento para que él me entienda. Entonces, eso es cómo ellos están concibiendo la retroalimentación, es como lo están expresando en las entrevistas, ¿no? Y también quisiera mencionar el hecho de que básicamente la retroalimentación que realizan no es escrita, ¿no? No está estructurada, sino que es básicamente oral e inmediata, ¿no? Más que planificada y organizada. Entonces, no hay, digamos, una organización previa de poder planificar cuando se va a realizar la retroalimentación. No hay todavía una coordinación entre docentes ni tampoco a nivel administrativo de poder organizar ese trabajo de la retroalimentación dentro del enfoque. Pero sí hay prácticas espontáneas de devoluciones, sí hay, digamos, comentarios que los docentes realizan a los trabajos de los estudiantes, pero todavía no está, digamos, estructurada de una manera adecuada esta práctica de retroalimentación. Esperamos poder concluir en este mes todo este proceso de análisis y poder presentar con mayor alcance y mayor detalle ya los resultados de las entrevistas que creemos que va a aportar pues al análisis y este diálogo para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, sobre todo en estas zonas rurales donde a pesar que está la capacitación, a pesar que está el esfuerzo, todavía la práctica docente se muestra insuficiente para lograr los aprendizajes que se esperan. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, César. Gracias. Cuando vamos a pasar entonces a este momento como de preguntas, comentarios. Si gustan ahí podrían ustedes también, tenemos el chat también, si no pueden activar el micrófono de hacer directamente la pregunta a uno de los expositores. Podemos entonces empezar. No sé ahí si tienen alguna pregunta, algún comentario. Vamos a ver acá el chat.
Víctor, levanta la mano. Te escuchamos, Víctor. Sí, muy buenas noches. Gracias por las presentaciones tan interesantes. A la primera, tenía dos preguntitas muy breves. A la primera presentación de Desli, quería preguntar, hay como una diferencia en cuanto al lenguaje en el teatro cuando se interpreta una pieza teatral, cuando se lee literatura dramática y cuando se escribe. Entonces quería ver en esta experiencia tan interesante de incorporar el arte, lo que conocemos, ¿no? Está Nussbaum, hay otros autores que hablan cómo esto refuerza los aprendizajes. Si esas diferencias de lenguaje, ¿cómo las habían manejado? Si había significado algún tipo de obstáculo, desafío, cómo facilitó o no ha sido relevante, ¿no? Y en la segunda presentación, eh, es una cuestión mía, no tomé nota, si habían referido o se habían referido a un estudio que tiene la Católica justamente sobre el desempeño de estudiantes de colegios preuniversitarios. Yo sé que al menos hasta hace unos cuantos años, eh, el, esta modalidad de ingreso, el ingreso por el tercio superior, partía de un estudio del desempeño de estudiantes de diferentes colegios y para sorpresa de algunos, o por lo menos mía y de algunos colegas, en ese informe de desempeño había algunos colegios que eran colegios preuniversitarios, que nosotros pensábamos, no, pues el tipo de formación que dan como que no considera todos estos cuestiones de humanismo, de arte, de deporte y tal, ¿no? Entonces quería saber si habían tomado en cuenta esa información, si les resultaría relevante. Gracias nuevamente por la interesante presentación. Muy bien. Desli, te escuchamos allí. Muy bien, sí. En realidad, la naturaleza del programa hace que no sea un problema el lenguaje teatral. Quizás a la hora de interpretar sí, pero justamente este circuito lo que hace, a manera breve lo explico, es, por ejemplo, el alumno recibe un texto generalmente asociado muy sencillo. Por eso siempre usamos al empezar libros ilustrados, ¿no? Que tengan que ver con su realidad, que ellos puedan comprender. Y a partir del material que ellos reciben, ellos mismos escriben. ¿No? Escriben por ahí en diferentes sesiones, escriben una carta a un personaje del cuento, escriben un consejo para un personaje, luego a manera de ejercicio teatral, lo que hacemos es, tenemos un montón de productos que no tienen que ver, que no son textos teatrales, y asociamos estos textos y los volvemos un guión teatral a partir de lo que ellos mismos realizan, a partir de lo que ellos mismos dicen. Igual con la canción, usamos instrumentos o no necesariamente instrumentos, sino usamos, a veces hemos usado piedras, a veces hemos usado costales, algo que está en su contexto para también generar un ritmo musical y luego le asociamos a lo que ellos han escrito y a lo que... eh, ya lo que han generado en los primeros como cartas, chistes, ¿no? Es como al final lo que hacemos en realidad es asociar todo eso y crear un nuevo texto, que ese sí ya es el trabajo, digamos, del docente, en este caso del especialista en estas disciplinas, ¿no? Entonces, de manera conjunta se va construyendo, por eso es que generalmente ya no abordamos textos ya hechos, ¿no? Sino lo generamos todo en escena, como se dice en la cancha, lo generamos con ellos. Y es así como ellos aprenden a escribir, aprenden a hacer, aprenden a coser, aprenden a hacer sonografía, sonidos. Es por eso que, bueno, respondiendo a la pregunta, no resulta, al menos hasta el momento, no ha resultado un problema, ¿no? Sino más bien me parece que lo potencia porque ellos generan su propio lenguaje. Ujú. Ujú. Gracias, Desli. Víctor no está, Fabio ha tenido ahí una dificultad, entonces dentro de poco va a tener el espacio también de sustentar su investigación. Están también cordialmente invitados, ¿no? A escuchar la sustentación de su investigación. No sé si tienen alguna pregunta más por ahí, algún comentario. César, ahí tenemos varios años ya trabajando con el tema de la retroalimentación. No sé qué tan, no sé si debemos seguir trabajando en esta lógica de la retroalimentación, ¿no? Si ha habido cambios significativos o de algún modo deberíamos de apostar por otro tipo de evaluación. No sé qué piensas sobre eso. ¿Qué has encontrado allí?
Yo creo que lo que se ha hecho es que se ha traído a discusión el tema y se ha traído, digamos, al coloquio, ¿no? El diálogo, el tema de la evaluación formativa, pero no se ha llegado a trabajar lo suficiente eh, como práctica, ¿no? Como cambio eh, cultural, como cambio de paradigma del docente para trabajar a nivel de evaluación formativa. Es decir, no se ha llegado a fondo todavía a poder transferir, digamos, el enfoque central de este tipo de evaluación, ¿no? Sí, de repente se ha conversado mucho, se ha hablado mucho, pero el docente todavía no ha llegado a asimilar el tema de la evaluación formativa como una práctica real y cotidiana. ¿Por qué? Porque cargan una mochila y prima mucho el tema de, en primer lugar, cómo ellos han sido formados y cómo es que ellos han transitado a lo largo de toda su vida y qué experiencia han tenido con el tema de la evaluación. Entonces, yo creo, y según lo que los docentes mismos comentan, no es que no se ha llegado todavía a una comprensión completa, profunda y real del modelo, ¿no? De las estrategias de evaluación formativa. Yo creo que es un trabajo todavía que está pendiente por hacer y que lo estamos planteando desde un punto de vista también como una política pública, porque no existe una política pública todavía acerca de los enfoques del tema de la evaluación formativa como tal, ¿no? Hay normas, hay ideas, ¿no? Hay un trabajo que se hace, pero digamos como una política que realmente el docente se le pida utilizar la información generada en este proceso evaluativo para fortalecer su propio aprendizaje. Todavía yo creo que hay mucho espacio para dialogar y es un cambio generacional, Uriel. Es un cambio en la mentalidad desde los docentes que se están formando y es un cambio que está pendiente por hacer. Muchas gracias, César. Acá tiene Jaime, levantó la mano. Jaime, te escuchamos ahí, tu pregunta, comentario. Jaime, puedes activar el micrófono allí. Sí, buenas noches con las ponencias y de antemano saludar estas iniciativas que coadyuvan a la formación profesional, a la formación pedagógica y al desarrollo de nuestra educación nacional, ¿no? En ese sentido, quisiera hacer una consulta a los expositores. El logro de los aprendizajes se puede desarrollar de dos maneras. Me gustaría cuál es la que están teniendo el enfoque que canaliza justamente estos logros. Es una pedagogía de la exigencia, una pedagogía de la flexibilidad. ¿Cuál de las dos tendencias nos está dando mejores logros? Me baso en esta pregunta en el sentido de que tal vez voy a sesgar ya la respuesta, sin embargo, quiero dar a conocer un estudio que se hizo acá en la ciudad del Cusco, muy interesante. Se aplicó justamente esta exigencia. Al inicio fue incómodo, de hecho, para los estudiantes. Sin embargo, a medida que iba pasando las semanas, los meses, se convirtió en parte de su cultura y se convirtió en un hábito. Y ya no había las molestias, pero sí el alto grado de responsabilidad. Entonces, basado en ello, quisiera con la experiencia que tienen, si la pedagogía de la flexibilidad o de la exigencia alcanza, se logra, valga la redundancia, los logros de aprendizaje que todo maestro quiere alcanzar. Muchas gracias. Muy bien, empezamos con Desli, luego seguimos con César. ¿Te parece? Tu micrófono, Desli. Si no, vamos empezando con César, tal vez ahí, por favor. César, Sí, ahorita no recuerdo exactamente el estudio, pero encontramos un estudio en el que, digamos, plantea un enfoque mixto a ambas concepciones, ¿no?
Es decir, ni la exigencia rígida ni la flexibilidad tampoco, porque cada uno tiene sus ventajas. Entendemos, la exigencia es que, digamos, impulsa la superación, mantiene altos estándares, fomenta la responsabilidad, ¿no? Y además, yo entiendo la pregunta, tradicionalmente nos ha dado resultados, ¿no? Tradicionalmente tenemos una cultura de exigir para cumplir, ¿no? Pero, sin embargo, el otro lado de la moneda es que no ha permitido en muchos espacios, en muchos temas, la creatividad, por decirlo así, ¿no? De pronto, em, la adaptación a distintas realidades, ¿no? Porque siempre, cuando hablamos de exigencia, siempre es vertical y siempre está sesgada en un solo aspecto. eh, pero también entiendo el lado de la pregunta y contextualizado porque en los últimos años sí hemos, digamos, todo el enfoque y la cultura educativa en el país ha adoptado y está enfocándose por un tema de la flexibilidad, ¿no? Digamos, con todo este cambio del paradigma, ¿no? Del modelo tradicional, ¿no? Educativo a ahora lo que se impulsa en el currículo y bueno, todo este enfoque por competencias, etcétera, etcétera, que todos sabemos y que también tiene sus detractores y que también tiene sus críticas, pero los estudios indican de que un modelo mixto que pueda, eh, digamos, concentrar, que pueda articular ambas perspectivas, ¿no? Un nivel de exigencia y cierto nivel de flexibilidad en el proceso es lo que da resultados. Sin embargo, lo que observamos en la práctica es que muchas de las instituciones educativas que tienen mejoras en sus logros de aprendizaje son aquellas que tienen un liderazgo pedagógico que refuerza ambos lados de la moneda. Hay un nivel de exigencia, pero que permite además un espacio para que los docentes puedan crear, innovar y además que se contextualiza a la propia realidad de los docentes. Entonces, yo creo que no tendríamos que verlo de pronto como procesos antagónicos, pero sí tendríamos que avanzar en una concepción más amplia que supere ambos extremos y que pueda generarnos un espacio para trabajar en exigencia, pero adaptándonos y con flexibilidad y espacio para la creatividad. Muy bien, gracias, César. Desli, te escuchamos el micrófono. Tu micrófono está apagado. Ya, Ahora a ver, sí te escuchamos. Te escuchamos, Desli. ¿me escuchan? Te Ya, creo escuchamos. que sí, que mi micrófono está bien. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta, sí, yo también no pienso que sean pedagogías opuestas, ni lugares a donde haya que ir necesariamente extremo a extremo. Sin embargo, yo creo que la naturaleza, al menos de esta propuesta, tiene que ver más con la flexibilidad. No creo que yo personalmente siento que no podemos hablar de una exigencia o no podemos ponerle más presión a esto que pasa en zonas rurales, ¿no? Claro, hay una urgencia, ¿no? Donde el maestro tendría que tener todo, pero creo que sobre todo es comprender la realidad al principio y iniciar, iniciar una solución amable con ellos. Y realmente no quiere decir que las artes, o las disciplinas artísticas necesariamente tengan que ver con ser blandas o ser, o que no tengan una parte o no tengan una disciplina dura, no tengan algo que los haga rígidos, ¿no? De hecho, las disciplinas artísticas, nosotros los artistas los desarrollamos con mucha disciplina, o sea, con mucha rigidez, con mucha exigencia, ¿no? O sea, en muchas cosas que quizás desde fuera no se ven. Sin embargo, yo creo que como estrategia en la educación permite justamente eso que mencionaba el compañero,
pues de que sea una educación amable, amorosa, donde se le permita al estudiante explorar la educación desde la experiencia, desde el juego. La educación, sus primeros años es juego y no debería por qué tener que ser diferente en sus demás años. Por lo tanto, yo siento que este programa tiene una naturaleza más flexible, ¿no? Y que permite al alumno y que desarrolle a partir de su creatividad, a partir de lo que él tiene en sus vivencias propias, y que esto no solamente le sirva para jugar, porque a veces hay muchas nociones de personas que quizás no conocen las disciplinas artísticas, que piensan que porque uno está en medio del salón haciendo algún ejercicio teatral, no está aprendiendo, al contrario, ¿no? Está aprendiendo de manera profunda y de manera divertida. Así que yo creo totalmente que así debe ser la educación. Muy bien, muchas gracias, Desli. Les agradecemos acá el haber venido a este espacio, escuchar las ponencias. La tesis de Desli también está en el repositorio La Ruiz. Si están interesados en leerla, también pueden acceder a esa investigación. Y como le digo, la investigación de César, también el de Fabio, al final de año termina el próximo año estarán sustentando y ahí también estará en el repositorio de la universidad para que ustedes puedan también revisar y analizar y también generar otro espacio de discusión allí. Entonces voy a ceder el espacio al director de la Escuela de Posgrado, a Colbert, para que pueda darnos unas palabras. Muchas gracias, Uriel. Bueno, primero agradecerle a nuestra mesa, ¿no? Egresados de nuestra casa de estudios, de las maestrías, y creo que las ponencias han resumido la idea, la intención y los resultados que vienen teniendo nuestros ya egresados. Y es importante no olvidarnos de lo realmente importante en la universidad, valga la redundancia, ¿no? Que es aportar, crear conocimiento y buscar que éste se aplique para resolver problemas en la realidad, ¿no? Para crecer como sociedad. Y creo que tanto las ponencias que nos han acompañado el día de hoy en esta mesa y el que tuvimos en presencial hace algunas horas y durante toda la semana, traen diversos tipos de reflexión, tanto en el sector educativo, pero también pues mirando la realidad problemática de nuestro país desde diferentes enfoques, desde diferentes profesiones, desde diferentes experiencias. La universidad está comprometida y cree convencida, ¿no? De que la investigación es el eje que va a permitir dinamizar no solo el conocimiento, sino también la sociedad, ¿no? Y que un investigador, un buen investigador, no es solo un profesional de gabinete, sino más bien un protagonista de las situaciones complejas, de resolver situaciones complejas. Y eso es importante de recordar, ¿no? Nuevamente agradezco a César, a Delcy, por ahí me estoy olvidando de, si no me equivoco, Fabio, que por favor. desde También, Uriel, agradecerte por el esfuerzo desde la Escuela de Posgrado y al equipo que ha estado detrás de la semana de investigación. Por ahí está Aarón, por ahí está Lisette, por ahí está Miriam. Por supuesto, Sandra, nuestra vicerrectora, que ha permitido este espacio. Y bueno, agradecidísimo. Nos vemos el siguiente año para nuestra novena edición. Saludos. muchas gracias. Gracias, César, Desli. Muchas gracias a todos que han estado presentes Gracias. en este espacio. Un Con abrazo, nos todo vemos. gusto, Que muchas tengan gracias. Gracias, Hasta luego. felicitaciones y que descanse el equipo de la Semana de Investigación. Gracias.